La mayoría de las personas malinterpretan la inteligencia. Creen que la inteligencia es hablar rápido, memorizar información, ganar discusiones o parecer intelectualmente superior frente a los demás. Maquiavelo entendía algo mucho más peligroso. Las personas más inteligentes suelen ser las más difíciles de detectar, porque la verdadera inteligencia no actúa para llamar la atención. Observa, en silencio, mientras todos los demás se exponen solos. El mundo está lleno de personas desesperadas por parecer inteligentes. Hablan demasiado, revelan demasiado, reaccionan demasiado rápido, buscan validación demasiado abiertamente, y por eso se vuelven fáciles de predecir, fáciles de manipular, fáciles de derrotar. Pero la persona verdaderamente inteligente se mueve diferente. Estudia la debilidad humana como un estratega, estudia la guerra. Detecta la envidia escondida detrás de los cumplidos, el miedo escondido detrás de la agresividad, la inseguridad escondida detrás de la arrogancia, la sumisión escondida detrás de la falsa amabilidad. Entiende que cada ser humano lleva cadenas emocionales invisibles, y cuando identificas esas cadenas, puedes predecir el comportamiento antes de que ocurra. Eso es verdadera inteligencia, no información. Visión psicológica. La mayoría nunca alcanza este nivel porque está demasiado involucrada emocionalmente en la vida. Reacciona en vez de observar. Habla en vez de escuchar. Persigue atención en vez de comprender el poder. Pero la inteligencia comienza en el momento en que la emoción deja de controlar la percepción, en el momento en que dejas de ver el mundo a través de sentimientos y comienzas a verlo a través de patrones. Ahí es cuando el comportamiento humano se vuelve aterradoramente predecible. Maquiavelo lo entendió hace siglos. Sabía que las personas rara vez toman decisiones mediante la lógica. Toman decisiones mediante el miedo, el ego, el deseo, el estatus, la soledad y la desesperada necesidad de sentirse importantes. Y la persona que entiende esas debilidades emocionales puede influir sobre casi cualquiera. Por eso las personas inteligentes suelen parecer frías, no porque carezcan de emociones, sino porque entienden demasiado bien las emociones como para convertirse en esclavas de ellas. El mundo no pertenece a las personas más ruidosas. Pertenece a quienes permanecen tranquilos mientras todos los demás pierden el control, a quienes entienden el tiempo, el silencio, la naturaleza humana, la percepción, la manipulación, la contención, porque la inteligencia, en su nivel más alto, no es conocimiento, es control. Control sobre la percepción, control sobre las emociones, control sobre la información, control sobre uno mismo. Y cuando desarrollas ese nivel de inteligencia, dejas de avanzar por la vida a ciegas. Empiezas a ver los motivos ocultos detrás de las palabras, la desesperación oculta detrás de la confianza, la debilidad oculta detrás de la ira, la manipulación oculta detrás de los elogios. Nada vuelve a verse igual. Y si estás listo para comprender los principios psicológicos que separan a las mentes ordinarias de las mentes verdaderamente peligrosas, quédate hasta el final, porque esto puede cambiar para siempre la forma en que ves a las personas. Y suscríbete ahora, porque muy pocos están dispuestos a hablar honestamente sobre las realidades psicológicas que realmente gobiernan el poder, la inteligencia y el comportamiento humano. La mayoría de las personas no están pensando, están reaccionando. Cada día, sus emociones deciden su comportamiento. Un insulto cambia su estado de ánimo. Un cumplido cambia su confianza. El rechazo destruye su concentración. La atención controla su autoestima. Y por eso, sus mentes nunca se vuelven poderosas. Maquiavelo entendía que la reactividad emocional es debilidad intelectual. Porque si alguien puede provocar tus emociones fácilmente, puede controlar tus decisiones. Eso significa que tu mente no te pertenece. Le pertenece a quien comprende tus detonantes emocionales. La persona inteligente reconoce esto temprano. Comienza a estudiar cuidadosamente sus propias reacciones. ¿Por qué ese comentario me molestó?
¿Por qué ese rechazo me dolió? ¿Por qué necesito validación de ciertas personas? ¿Por qué la crítica afecta tanto mis emociones? Esas preguntas crean conciencia, y la conciencia crea poder. La mayoría nunca se hace esas preguntas, porque observarse a uno mismo es incómodo. Te obliga a enfrentar la posibilidad de que muchas de tus emociones no son racionales, sino programadas. Programadas por el miedo, programadas por inseguridades, programadas por el condicionamiento social, programadas por humillaciones del pasado, programadas por la necesidad de aprobación. Por eso las masas son tan fáciles de manipular. Una multitud no piensa profundamente, reacciona emocionalmente. El miedo la controla, la indignación la controla, el deseo la controla, la presión social la controla. Maquiavelo sabía que los gobernantes entendían esto perfectamente. Las masas rara vez siguen la verdad, siguen la estimulación emocional. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver la sociedad de otra manera. Te das cuenta de que la mayoría no son pensadores independientes. Son actores guiados emocionalmente que repiten ideas que nunca analizaron profundamente. Esa realización cambia toda tu perspectiva, porque la inteligencia comienza en el momento en que dejas de absorber emociones automáticamente, en el momento en que haces una pausa antes de reaccionar, en el momento en que observas tu mente en lugar de obedecerla ciegamente. Ahí comienza el autocontrol, y el autocontrol es la base de toda inteligencia superior, porque un hombre que no puede controlarse a sí mismo, no puede pensar con claridad. La mayoría de las personas estudia información. Las personas inteligentes estudian a las personas, porque la información cambia constantemente. La naturaleza humana casi nunca cambia. Maquiavelo entendía que los seres humanos son impulsados por fuerzas emocionales predecibles: miedo, codicia, vanidad, estatus, placer, seguridad, reconocimiento. Todo lo demás suele ser decoración. La persona inteligente estudia estas fuerzas obsesivamente. Observa qué tan rápido desaparece la moralidad cuando el estatus está amenazado. Qué tan rápido desaparece la lealtad cuando aparece una mejor oportunidad. Qué tan rápido colapsa la confianza bajo la humillación. Por eso la inteligencia psicológica se vuelve más poderosa que la inteligencia académica. Porque los seres humanos se rebelan bajo presión. La presión elimina la actuación. La presión revela la verdad. Un hombre puede fingir fortaleza durante años, hasta que el fracaso expone su inseguridad. Una mujer puede fingir lealtad durante años, hasta que la ambición se vuelve más atractiva que el compromiso. Un líder puede aparentar confianza públicamente, mientras en privado vive aterrorizado por perder influencia. La mayoría nunca nota estas contradicciones, porque juzga palabras en vez de patrones. Pero las personas inteligentes confían más en los patrones que en el lenguaje. Las palabras están diseñadas para moldear percepciones. Los patrones revelan la realidad. Por eso las personas altamente inteligentes observan el comportamiento repetidamente antes de confiar en alguien, porque el comportamiento expone prioridades, y las prioridades exponen el carácter. Maquiavelo advirtió que confiar ciegamente en las apariencias crea vulnerabilidad. Las personas usan máscaras constantemente, especialmente en la sociedad moderna. Algunos usan máscaras de bondad, otros usan máscaras de confianza, otros usan máscaras de moralidad, otros usan máscaras de victimismo. Pero tarde o temprano, el deseo humano termina exponiendo a todos. La persona inteligente espera el tiempo suficiente para verlo suceder. Por eso la paciencia se convierte en un arma. Las personas emocionalmente impulsivas se rebelan inmediatamente. Las personas estratégicas permanecen en silencio el tiempo suficiente para comprender todo el paisaje psicológico. Y cuando comienzas a ver claramente la debilidad humana, la manipulación se vuelve más fácil de detectar. Notas cuando alguien te halaga por conveniencia, cuando intenta hacerte sentir culpa para controlarte, cuando te ataca por envidia, cuando finge preocupación mientras disfruta secretamente tu fracaso. La mayoría nunca detecta estas cosas,
porque desea desesperadamente creer en las apariencias. Pero la inteligencia exige aceptar verdades incómodas sobre el comportamiento humano, incluso cuando esas verdades destruyen ilusiones. Uno de los mayores errores que cometen las personas es hablar demasiado. Revelan emociones demasiado rápido, revelan planes demasiado temprano, revelan inseguridades demasiado abiertamente, y luego se preguntan por qué otros usan esa información en su contra. Maquiavelo entendía algo eterno. La información es poder, y las personas entregan poder cada vez que hablan sin cuidado. La persona inteligente comprende el valor estratégico del silencio. El silencio oculta intenciones. El silencio crea misterio. El silencio recoge información. El silencio evita la exposición emocional. Y lo más importante, el silencio obliga a los demás a revelarse primero. Por eso las personas altamente inteligentes suelen parecer tranquilas en las conversaciones. Mientras otros se apresuran por impresionar, ellas observan. Mientras otros hablan de más, ellas analizan. Mientras otros buscan aprobación, ellas miden debilidades. Porque el silencio crea ventaja psicológica. Las personas se sienten incómodas frente al silencio, y por eso intentan llenarlo emocionalmente. Y en ese momento, suelen exponer inseguridad, desesperación, ego o motivos ocultos. La persona inteligente comprende esto profundamente. Por eso no siente la necesidad de explicarse constantemente. La explicación excesiva suele ser inseguridad disfrazada. Las personas poderosas rara vez sienten la necesidad de justificar cada decisión. Maquiavelo admiraba la percepción controlada, no la transparencia imprudente, porque la transparencia absoluta facilita la manipulación. Cuanto más conocen las personas tus emociones, más fácil es influir sobre ti. Cuanto más conocen tus ambiciones, más fácil es sabotearte. Cuanto más conocen tus debilidades, más fácil es controlarte psicológicamente. Por eso el silencio protege la inteligencia. No todos los pensamientos merecen ser expuestos. No todas las emociones merecen ser expresadas, y no todos merecen acceso a tu mundo interior. La sociedad moderna promueve la exposición constante, publicar constantemente, exhibir emociones constantemente, buscar validación constantemente. Pero las personas inteligentes entienden algo peligroso. La visibilidad atrae admiración, pero también enemigos. Y los enemigos estudian cuidadosamente a las personas visibles. Por eso las mentes más fuertes suelen moverse en silencio, porque la inteligencia oculta sobrevive más tiempo que la inteligencia expuesta. La mayoría de las personas ve lo que quiere ver, no lo que realmente existe. Por eso el engaño funciona tan fácilmente. Los seres humanos están emocionalmente apegados a las ilusiones. Ilusiones sobre el amor. Ilusiones sobre la lealtad. Ilusiones sobre la justicia. Ilusiones sobre la sociedad. Ilusiones sobre sí mismos. Maquiavelo entendía que las personas suelen preferir mentiras cómodas antes que verdades dolorosas, porque la verdad amenaza la identidad. La verdad destruye fantasías. La verdad obliga a asumir responsabilidad, y la mayoría teme más a la responsabilidad que al sufrimiento mismo. La persona inteligente se entrena para ver más allá de la comodidad emocional. Estudia incentivos en lugar de apariencias, porque los incentivos revelan la realidad. Las verdaderas intenciones de una persona casi siempre están escondidas en lo que gana, no en lo que dice. Eso cambia completamente tu forma de ver el mundo. Dejas de preguntarte, ¿qué están diciendo? Y comienzas a preguntarte, ¿qué les beneficia? De repente, el comportamiento humano se vuelve mucho más fácil de entender. Te das cuenta de que muchas personas solo son amables cuando la amabilidad les resulta rentable. Muchas personas solo son leales cuando la lealtad les conviene. Muchas personas solo apoyan tu confianza mientras ésta permanezca por debajo de su propio estatus. Por eso el éxito cambia tantas relaciones. No porque el éxito te cambie a ti, sino porque expone la envidia oculta en los demás. Las personas inteligentes reconocen esto rápidamente.
Entienden que los seres humanos compiten socialmente constantemente. Incluso los amigos, incluso la familia, incluso las parejas. El estatus influye silenciosamente en el comportamiento de todos. Maquiavelo lo sabía perfectamente. Por eso advertía contra el idealismo ingenuo. No porque la humanidad sea completamente malvada, sino porque los seres humanos son profundamente egoístas detrás de la actuación social. Y cuando entiendes esto, dejas de sorprenderte por las traiciones, dejas de romantizar ciegamente la naturaleza humana, dejas de esperar justicia emocional del mundo. Eso no te vuelve cínico, te vuelve consciente, porque la conciencia protege la inteligencia de la manipulación. Las personas más peligrosas no siempre son físicamente peligrosas, muchas veces son psicológicamente ingenuas. Las personas ingenuas se convierten en víctimas una y otra vez porque se niegan a ver la realidad claramente. Las personas inteligentes sobreviven porque sí lo hacen. La mayoría de las personas solo piensa un paso adelante. Por eso permanecen atrapadas en ciclos. Reaccionan emocionalmente al momento presente sin considerar las consecuencias futuras. Maquiavelo entendía que el pensamiento estratégico separa a los gobernantes de los seguidores, porque la estrategia crea control sobre la incertidumbre. La persona inteligente siempre estudia las consecuencias antes de actuar. Si digo esto, ¿qué ocurrirá después? Si confío en esta persona, ¿qué riesgo futuro aparecerá? Si reacciono emocionalmente ahora, ¿cómo podrían usar esto contra mí más adelante? Esas preguntas crean profundidad psicológica. La mayoría nunca piensa tan lejos. Sus emociones dominan su percepción del tiempo. Eligen satisfacción emocional inmediata en lugar de ventaja a largo plazo. Por eso las personas inteligentes suelen parecer pacientes, no porque sean pasivas, sino porque entienden el tiempo. El tiempo es poder. Un movimiento débil en el momento perfecto puede derrotar a un movimiento poderoso hecho demasiado pronto. Maquiavelo respetaba más la paciencia calculada que la agresividad impulsiva, porque las personas impulsivas se vuelven predecibles, y las personas predecibles se vuelven controlables. La persona inteligente evita esa trampa. Entiende cuándo desaparecer, cuándo permanecer en silencio, cuándo parecer débil, cuándo parecer fuerte, cuándo retrasar una acción, y cuándo atacar decisivamente. Esa flexibilidad crea ventaja psicológica. Las personas dominadas por emociones no pueden adaptarse estratégicamente. Su orgullo las atrapa, su ira las atrapa, su ego las atrapa. Pero las personas inteligentes se desprenden emocionalmente el tiempo suficiente para pensar con claridad. Por eso las mentes estratégicas suelen intimidar a las mentes emocionales, porque las personas emocionales no pueden predecirlas fácilmente. Y la imprevisibilidad crea poder. Cuando las personas ya no pueden leer completamente tu comportamiento, comienzan a actuar con cautela cerca de ti, porque la incertidumbre crea tensión psicológica. Maquiavelo entendía esto perfectamente. El mundo respeta la fuerza, pero teme aún más a la inteligencia estratégica. Al final, el mayor enemigo rara vez está fuera de ti. Está dentro de ti. Tu ego, tus impulsos, tus adicciones, tus inseguridades, tu dependencia emocional, tu miedo al rechazo, tu necesidad de validación. La mayoría de las personas nunca conquista estas debilidades. Por eso siguen siendo mentalmente frágiles aunque aparenten éxito externamente. Maquiavelo entendía que el autodominio es el nivel más alto de poder, porque una persona que no puede gobernarse a sí misma, eventualmente será gobernada por otros. Si los elogios controlan tu confianza, eres vulnerable. Si el rechazo controla tus emociones, eres vulnerable. Si la tentación controla tu disciplina, eres vulnerable. Si la soledad controla tus decisiones, eres vulnerable. La persona inteligente estudia brutalmente sus propias debilidades, no para odiarse, sino para comprenderse completamente. Porque la autoconciencia destruye el autoengaño, y el autoengaño es uno de los mayores enemigos de la inteligencia. La mayoría se miente constantemente a sí misma,
Finge ser disciplinada mientras evita la incomodidad. Finge ser fuerte mientras depende emocionalmente de la aprobación. Finge ser independiente mientras teme el aislamiento. Pero las personas inteligentes se obligan a enfrentar verdades incómodas internamente. Por eso evolucionan más rápido que los demás. La conciencia acelera la transformación. La persona inteligente no pregunta, ¿cómo puedo parecer poderoso? Pregunta, ¿qué sigue controlándome psicológicamente? Esa pregunta lo cambia todo, porque la inteligencia más alta no es dominar a otras personas. Es liberarte de tus propias debilidades internas, liberarte de la esclavitud emocional, liberarte del comportamiento inconsciente, liberarte de la desesperada necesidad de ser aceptado por todos. Y cuando alcanzas ese nivel, toda tu presencia cambia. Te vuelves más tranquilo, más difícil de manipular, más difícil de provocar, más difícil de controlar. Eso es verdadero poder, no actuación, control interior. El mundo teme muchas cosas: la violencia, la autoridad, el dinero, el estatus. Pero por debajo de todas ellas, el mundo teme la conciencia, porque las personas conscientes no pueden ser controladas fácilmente. Detectan rápidamente la manipulación, reconocen trampas emocionales, entienden motivos ocultos, observan lo que otros ignoran. Por eso la verdadera inteligencia cambia la forma en que experimentas la realidad misma. Dejas de juzgar a las personas únicamente por sus palabras. Empiezas a juzgar patrones, tiempos, comportamientos, reacciones emocionales, debilidades psicológicas, y de repente el mundo se vuelve mucho más comprensible. Maquiavelo entendía que la mayoría de los seres humanos no están gobernados por la lógica, están gobernados por necesidades emocionales. La necesidad de sentirse importantes, la necesidad de sentirse deseados, la necesidad de sentirse superiores, la necesidad de pertenecer, la necesidad de evitar el miedo. Y la persona que comprende esas necesidades, comprende el poder. Por eso la inteligencia es peligrosa, porque la inteligencia elimina ilusiones, destruye la ceguera emocional, te obliga a ver la naturaleza humana sin fantasías románticas. Y una vez que ves con claridad, nunca puedes volver completamente a la ignorancia. Empiezas a reconocer manipulación en todas partes, en la política, en las relaciones, en el estatus social, en los medios, en los elogios, en la indignación, en la moralidad pública. Te das cuenta de que gran parte de la sociedad está construida sobre el control emocional, y esa realización te separa psicológicamente de la multitud, porque mientras la mayoría sigue reaccionando emocionalmente a todo, tú comienzas a observar estratégicamente, con calma, con cuidado, con inteligencia. Ese es el nivel más alto de inteligencia que Maquiavelo comprendía. No la capacidad de impresionar a las personas, sino la capacidad de entenderlas. Y en el momento en que realmente entiendes la naturaleza humana, dejas de temer al mundo de la misma manera, porque la mayor ventaja en la vida no es la fuerza, es la claridad. Y si esto abrió tus ojos, suscríbete ahora, porque muy pocos están dispuestos a hablar sobre las realidades psicológicas ocultas detrás del poder, la inteligencia, la manipulación y el comportamiento humano.